Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desentrañar un misterio que ha estado dando vueltas en el mundo del espectáculo turco y que ha capturado la atención de miles de fans. Hoy la pregunta que todos se hacen es, ¿cuál es el mayor miedo de Kerem Bürsin por Hande Erçel? Sí, han leído bien. Vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones y, si es posible, arrojar un poco de luz sobre la relación que ha cautivado a tantos. Si eres fan de Kerem de Hande o simplemente te encanta el drama y los secretos del mundo de las celebridades, quédate conmigo porque este vídeo está hecho para ti. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, por favor, consideren darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos las historias más interesantes del entretenimiento. Así que, ¿cuál es ese gran temor que podría estar acechando en la mente de Kerem Bürsin cuando se trata de su relación con Hande Erçel? La verdad es que en el mundo de las celebridades, especialmente cuando dos personas tan queridas y seguidas están involucradas, los miedos pueden ser tan variados como las emociones humanas. Podría ser miedo a perderla, miedo a la presión mediática, miedo a que la distancia o los compromisos profesionales los separen, o incluso miedos más profundos y personales. Lo que sí sabemos es que su relación ha sido un torbellino de atención desde el principio. Desde que se conocieron en el set de la serie Sen Kalkam, la química entre Kerem y Hande fue innegable. Sus personajes Serkan y Eda se convirtieron en una pareja icónica, y esa chispa que encendieron en pantalla rápidamente traspasó la ficción para convertirse en una realidad que miles de fans anhelaban. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido uno de los temas más comentados en los últimos años en el panorama del entretenimiento turco y más allá. Cada foto, cada comentario, cada aparición pública se analiza al milímetro. Esta constante observación por parte de los medios y del público puede ser una espada de doble filo. Por un lado genera un gran apoyo y afecto, pero por otro puede generar una presión inmensa. Y es aquí donde podemos empezar a imaginar cuáles podrían ser los miedos de Kerem. Uno de los miedos más comunes en cualquier relación, pero magnificado por el estrellato, es el miedo a la pérdida. Imaginen tener a alguien que aman, que los inspira, que ilumina sus días, y saber que el ojo público siempre está observando, que las agendas apretadas y las oportunidades profesionales a menudo implican viajes y separaciones. Podría ser que Kerem, consciente de lo especial que es su vínculo con Hande, tenga un temor latente a que las circunstancias externas, la distancia o las exigencias de sus carreras puedan erosionar lo que tienen. Pensemos también en la presión de mantener una imagen pública perfecta. Cuando eres una pareja tan querida, hay una expectativa implícita de que todo debe ser idílico, sin problemas, sin altibajos. Pero la realidad es que todas las relaciones tienen sus desafíos. Quizás el miedo de Kerem radica en no poder proteger a Hande de la negatividad que a veces surge en las redes sociales, o de la especulación constante sobre su relación. Podría tener miedo de que la intensidad de la fama y la atención pública puedan afectar la intimidad y la autenticidad de su relación. Ver a Hande expuesta a críticas innecesarias o a comentarios hirientes, sabiendo que él no puede controlarlo todo, podría ser una fuente de preocupación para él. Otro aspecto a considerar es la propia naturaleza de sus carreras. Ambos son actores con ambiciones y proyectos individuales. Kerem, por ejemplo, ha expresado su deseo de explorar proyectos internacionales y roles más desafiantes. Hande, por su parte, también tiene metas profesionales. En una relación donde ambos son figuras públicas de gran relevancia, puede surgir el miedo a que las oportunidades profesionales, que a menudo requieren sacrificios y tiempo, puedan crear desequilibrios o tensiones. Podría ser que Kerem tema que la exigencia de sus carreras los lleve por caminos separados, física o emocionalmente, o que uno de los dos tenga que sacrificar algo importante por el bien del otro, y que eso genere resentimiento o pesar. Y no olvidemos el miedo a lo desconocido. Las relaciones, especialmente las que comienzan bajo los reflectores, a menudo se desarrollan en un ambiente de constante escrutinio. A pesar de la aparente solidez de su vínculo, siempre hay un elemento de incertidumbre. ¿Qué les deparará el futuro? ¿Podrán navegar juntos los desafíos que vendrán? Este tipo de preguntas existenciales sobre el futuro de una relación pueden generar ansiedad, y si Kerem es una persona reflexiva y comprometida con Hande, es natural que piense en la longevidad y la estabilidad de su amor. Algunos rumores y especulaciones, que a menudo circulan
Lan en los foros de fans y en algunas publicaciones de entretenimiento sugieren que Kerem podría temer la distancia. Han pasado periodos en los que sus agendas los han mantenido separados, y en el mundo de las relaciones a larga distancia, el miedo a la desconexión o a que los sentimientos cambien es una preocupación real. Si Kerem es una persona que valora la cercanía y la presencia constante de sus seres queridos, la distancia geográfica podría ser una fuente de inquietud para él. También he visto comentarios que apuntan a un miedo más sutil, el miedo a no ser suficiente. En el mundo de las celebridades, donde la competencia es feroz y las apariencias lo son todo, es posible que Kerem, a pesar de su éxito, tenga sus propias inseguridades. Quizás teme que en algún momento no esté a la altura de las expectativas que Ande o el público tienen de él, o que ella pueda encontrar a alguien que le ofrezca algo que él no puede. Este tipo de miedos internos, aunque no se manifiesten externamente, pueden ser muy poderosos y afectar la forma en que uno se relaciona. Es importante recordar que hasta ahora, todo lo que estamos discutiendo son interpretaciones basadas en el comportamiento público, los rumores y el sentido común. Ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones explícitas sobre los miedos específicos de Kerem en relación a su relación. Sin embargo, el hecho de que su relación haya durado y aparentemente florecido a pesar de la intensa atención pública, sugiere que hay una base sólida de afecto, respeto y compromiso mutuo. Si Kerem tiene miedos, es muy probable que sean miedos que cualquier persona en una relación pueda experimentar, pero amplificados por el contexto de sus vidas públicas. Podríamos pensar también en el miedo a decepcionar. Imaginen el peso de ser admirado por millones de personas. Kerem, al ser una figura pública influyente, podría temer que sus acciones o decisiones, incluso fuera de su relación, puedan tener un impacto negativo en Ande, o que ella pueda sentirse decepcionada por algo que él haga. Es un tipo de responsabilidad que, si bien no es exclusiva de las relaciones románticas, cobra una dimensión especial cuando uno ama a alguien y quiere protegerla de cualquier forma posible. Otro ángulo a considerar es el miedo a que la fama eclipse el amor. A veces, cuando dos personas tan famosas están juntas, la narrativa pública se centra más en su estatus de celebridades que en la genuina conexión humana que comparten. Kerem podría tener miedo de que el brillo de la fama, las alfombras rojas, los flashes de las cámaras y la atención mediática constante terminen por opacar la intimidad, la simplicidad y la autenticidad de su amor. Podría anhelar que su relación sea vista y vivida en sus propios términos, sin la interferencia constante del mundo exterior. La verdad es que desentrañar el mayor miedo de una persona, especialmente cuando esa persona es una figura pública, es una tarea compleja. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que si Kerem Bürsin tiene algún miedo relacionado con Hande Erçel, es muy probable que nazca de un profundo amor y aprecio por ella. Cualquier temor que pueda tener hacia la pérdida, la distancia, la presión mediática o las incertidumbres del futuro, probablemente sea un reflejo de cuánto valora lo que tiene con Hande y cuánto desea proteger esa relación. La fuerza de su vínculo, como lo hemos visto a lo largo del tiempo, parece ser un testimonio de su capacidad para superar estos posibles miedos y construir algo significativo. Así que, en resumen, si bien no tenemos una respuesta definitiva y exacta sobre cuál es el mayor miedo de Kerem Bürsin por Hande Erçel, podemos especular que podría estar relacionado con la pérdida, la presión mediática, la distancia, la estabilidad de su relación en el ojo público o incluso sus propias inseguridades magnificadas por la fama. Lo que sí es claro es que si existen miedos, estos surgen de la profundidad de sus sentimientos y del valor que le otorga a su relación con Hande. La atención constante y las expectativas del público pueden ser abrumadoras, y es natural que en cualquier relación, y más aún en una bajo los reflectores, existan preocupaciones sobre el futuro y la fortaleza del vínculo. Muchas gracias por acompañarme en esta exploración de los posibles miedos de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Espero que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem tiene algún miedo específico? ¿Cuáles creen que son los mayores desafíos que enfrentan las parejas de celebridades? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios abajo. Siempre estoy ansioso por leer sus puntos de vista y generar más conversación. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.